Bienvenidos estudiantes de octavo grado a esta nueva clase de matemática. En esta ocasión estaremos hablando de la interpretación de datos estadísticos en la unidad 8 para octavo grado. Y estos datos estadísticos pues, pueden ser notas de estudiantes, edades, resultados de la economía o de cualquier otra. Prácticamente la información estadística está presente en todas las etapas de nuestra sociedad. Soy el profesor Jason Figueroa y sean bienvenidos a esta clase 1.6 de matemática. Esta se titula Interpretación de datos estadísticos y el problema inicial nos invita a pensar en la siguiente situación. En el Instituto Nacional Buenavista realizaron el examen de admisión para el próximo año. Los resultados se muestran en la tabla. Analiza y realiza los respectivos cálculos y luego se nos pide responder las siguientes preguntas. ¿Qué porcentaje de estudiantes obtuvo un puntaje inferior a 40? ¿Qué porcentaje de los alumnos obtuvo un puntaje mayor o igual a 70? Y si únicamente se aceptaran a los que tuvieron al menos 50 puntos de la prueba, ¿cuántos de los estudiantes evaluados serán aceptados? Entonces puedes tomarte un tiempo para llegar a la solución y nosotros la revisamos posteriormente. Entonces, primero es necesario calcular los porcentajes de cada una de las categorías. Y en vista de que los porcentajes son proporcionales al total, entonces para la primera clase que tenía frecuencia 1, entonces vamos a dividir 1 sobre 110 multiplicado por 100 y nos sale un 0.9%, es decir, ni el 1%. Para la segunda clase, la frecuencia es de 6, entonces vamos a dividir 6 entre 110 y lo multiplicamos por 100 y esto nos da un 5.5%. Para la tercera clase vamos a dividir 10, que es su frecuencia, entre 110 y lo multiplicamos por 100 y nos da a 9.1%. Para la cuarta clase vamos a dividir 16, que es su frecuencia, entre 110 y lo multiplicamos por 100. Esto nos da como respuesta 14.5, que es el porcentaje entonces para esta categoría. En la quinta categoría tenemos como frecuencia 22 dividido entre 110 y multiplicado por 100 nos da como respuesta 20%. Para la sexta clase la frecuencia es de 25. La vamos a dividir entre 110 y multiplicado por 100 y el porcentaje que nos da es del 22.7. Para la séptima categoría el porcentaje es de 12 dividido entre 110 y multiplicado por 100, esa respuesta equivale a 10.9%. Para la octava clase, dividimos 9, su frecuencia, entre 110, que es el total, por 100, y nos da un porcentaje de 8.2. Y casi finalizando en la novena clase, su frecuencia es de 7, por lo tanto la vamos a dividir entre 110, que es la frecuencia relativa, y ahora multiplicado por 100 se convierte en la frecuencia relativa porcentual 6.4. Y para finalizar la décima clase, entonces tiene frecuencia 2 dividido entre 110 y multiplicado por 100 nos equivale a 1.8%. Si nosotros sumamos todos estos porcentajes, nos damos cuenta de que equivalen al 100%. Y entonces ahora sí, en base a esta tabla, podemos contestar las preguntas que nos hacen en la situación inicial. Ya con nuestra tabla completa, entonces ahora podemos contestar las preguntas. ¿Qué porcentaje de estudiantes obtuvo un puntaje inferior a 40 puntos? Entonces la primera categoría es inferior a 40 puntos, también la segunda, también la tercera es inferior a 40 puntos y de la cuarta clase, ¿qué podríamos decir? Va desde 30 hasta menores de 40. Por lo tanto, incluye y estos primeros 4 porcentajes son los que tendríamos que sumar para llegar a la respuesta que es del 30%. Es decir, hemos sumado 14.5 más 9.1 más 5.5 y 0.9 y podemos decir que este 30% de los datos corresponden a un puntaje inferior a los 40 puntos. Para la segunda pregunta, ¿qué porcentaje de alumnos obtuvo un puntaje mayor a 70? Entonces veamos que mayor a 70 sería esta la primera clase, de 70 a 80, de 80 a 90 y de 90 a 100.
Por lo tanto, los porcentajes que vamos a sumar es 8.2 más 6.4 más 1.8, que nos da como respuesta un 16.4%. Es decir, este 16.4% de los datos superiores tienen puntajes mayores o iguales a 70 puntos. Y para la tercera pregunta, si únicamente se aceptaron a los que obtuvieron al menos 50 puntos de la prueba, ¿cuántos de los estudiantes evaluados serán aceptados? Vamos a regresar a la tabla inicial que nos habían presentado porque no nos están preguntando porcentajes, sino que número de estudiantes. Entonces, al menos 50 puntos serían esta categoría, la de 60-70, la de 70-80, la de 80-90 y la de 90-100. Es decir, tenemos que sumar ese número de estudiantes 25 más 12 más 9 más 7 más 2, que equivalen a 55 estudiantes. Así de esta manera entonces podemos observar cómo estas tablas, al calcular una tercera columna que se llama porcentaje, puede ayudarnos a contestar preguntas del tipo menor que o mayor que. Ahora lo puedes hacer tú con el ejercicio provisto en el libro de texto y también en el cuaderno de ejercicio. Espero que este video te haya ayudado. Nos vemos en la próxima ocasión.